¿Se Hola, sí, escucha sí me bien? escucha bien. Ah, súper. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar sobre epilepsia. Es un tema bastante importante que van a ver cuando roten, por lo menos en las salas de hospitalización y si en algún momento pues rotan, creo que rotan como una semana en neurología, pues obviamente lo van a ver bastante acá más adelante. Entonces es importante saber que la epilepsia es importante estudiarla porque tiene un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes cuando la llegan a padecer. Ella, ¿por qué impacta la calidad de vida? Porque las crisis mal controladas limitan las actividades diarias que pueden realizar los pacientes. No, el hecho de tener crisis repetitivas puede hacerlos que no quieran ir a eventos sociales, no quieran estar, tengan problemas en su trabajo a causa de que tienen que estar faltando. Obviamente esto no es placentero ver una crisis, así que tienen problemas también a nivel social. Entonces, no tener su crisis controlada los limita a las actividades que pueden realizar diariamente y también los medicamentos que toman para las crisis pueden limitar sus actividades. Muchos producen somnolencia, enlentecimiento cognitivo, entre otros que limitan la actividad diaria. Otro es el impacto emocional. El paciente se deprime y se ponen ansiosos por el hecho solamente de tener el diagnóstico y más aún si no tienen un tratamiento que los lleve a un control adecuado de crisis. En un 54% hay ansiedad y en un 32% de los casos hay depresión. Y se ha visto que la depresión descompensa más aún los episodios de convulsiones. El otro punto es la carga familiar. Muchos pueden ser independientes si tienen un buen control, pero los que no dependen de un cuidador o alguien que por lo menos esté pendiente de ellos durante el día. Hay ciertas cosas que ellos deben evitar, estar por ejemplo, en piscinas o en ríos solos. No pueden estar en lugares muy altos por el riesgo de tener alguna crisis y caerse. Entonces siempre tienen que tener algún tipo de vigilancia y los familiares son los que sufren en los momentos también de que tienen las crisis y tienen que llevarlos a atención. Muchos tienen que darse el otro problema o el otro detalle que les impacta en la calidad de vida es el impacto económico, no solo la familia, sino del mismo paciente. El 38% se afecta a la economía familiar y el 33%, como mencioné, necesita un cuidador y esto no siempre lo logran pues con propios familiares, sino que a veces tienen que contratar personas que los cuiden. Ya conociendo la importancia de esta enfermedad, vamos a hablar primero de qué es una crisis epiléptica, que no es lo mismo que epilepsia. La crisis epiléptica son los hallazgos que encontramos físicamente o en el cambios en el comportamiento que ocurren después de un episodio de actividad eléctrica anormal en el cerebro. Es decir, esta actividad eléctrica extraña, anormal, es lo que lleva a desarrollar estos hallazgos y como vemos, no solamente son hallazgos físicos, movimientos involuntarios, sino que también pueden haber cambios en comportamiento. Hay diferentes tipos de crisis, como vamos a ver, en los cuales el paciente puede tener arresto del comportamiento, pueden tener afasia, pueden tener alteraciones cognitivas que se manifiesten como una convulsión. Pero es importante saber que no todos los pacientes que tienen alguna crisis tienen como tal epilepsia. ¿Y por qué? Porque la epilepsia es realmente una enfermedad. Es una enfermedad y es importante saber que no es una afección, no es solo un síntoma, sino que es una enfermedad y es una enfermedad cerebral caracterizada por la predisposición a generar crisis epilépticas y las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta condición, que pues ya les mencioné al inicio. La definición de epilepsia requiere la ocurrencia de crisis epilépticas no provocadas que al menos ocurran dos en 24 horas de separación. Más de esto, mayor o igual a 2, ya podríamos catalogar a este paciente como que tiene epilepsia porque tiene una alta predisposición a que siga teniendo crisis. Y esta es la diferencia. El paciente que tiene una crisis epiléptica solita, puede que esto no le vuelva a repetir en el tiempo porque no tiene una causa dentro de él que le haga seguir convulsionando. Pero aquel paciente que le ha dado ya 2 veces, el riesgo de que siga ocurriendo es alto. Así que estos pacientes necesitan tratamiento. Esta tendencia a tener convulsiones puede estar condicionada por disminución patológica
del umbral de convulsiones cuando se compara a personas normales que pues no tienen esta condición y por esto ya se considera un paciente epiléptico. Y esto, bueno, esta es la definición de la ILAE del 2005. Como definición operacional, o sea, ¿qué ustedes van a registrar para definir que un paciente tiene epilepsia? Tiene que tener al menos, como mencioné, dos crisis no provocadas. La palabra no provocada también es muy importante porque no es lo mismo que un paciente tenga una convulsión que fue porque tenía la glicemia en 10, muy bajita, tuvo un episodio de hipoglicemia, a que un paciente no tenga ninguna alteración en sus laboratorios, no tenga ninguna lesión en el cerebro, no tenga nada que lo predisponga, o sea, nada que provocó la convulsión, a una persona que sí tiene una de estas alteraciones. Entonces, estas crisis deben ser, como menciono, no provocadas. No se debe encontrar realmente una causa aguda que produzca la crisis. Dentro de estas está la glicemia, están alteraciones en los electrolitos, alteraciones en la presión, y estas dos no provocadas deben ocurrir con un intervalo mayor a 24 horas. Pero hay ocasiones en las que un paciente puede tener epilepsia con solo una crisis. Y esto ocurre cuando ocurre una crisis no provocada nuevamente, no se puede explicar por alteraciones electrolíticas o de la presión o entre otras, más la probabilidad de que otra crisis se desarrolle al riesgo de recurrencia general al menos de 60% después de dos crisis no provocadas ocurridas en los próximos 10 años. Esto muchas veces confunde. ¿Y qué es lo que quiere decir? O sea, con una sola crisis no provocada, yo no puedo decir que el paciente es epiléptico. Necesito algo que me lleve la probabilidad de que eso le vuelva a ocurrir más del 60%. ¿Y cómo? ¿Qué puedo obtener para apoyarme para llegar a este 60%? Porque una sola crisis equivale más o menos a un 34% de probabilidad. Entonces, para llegar yo a ese 60% necesito otro dato. Por ejemplo, que tenga alteraciones en el electroencefalograma, que tenga alteraciones en la resonancia magnética o alguna lesión cerebral. Estas son otras opciones, o que tenga otra crisis, que ya iría en el primer punto. Pero si no tengo otra crisis, pero encuentro otra de las dos, entonces esto me puede llevar al riesgo a que sea 60% de que en los próximos 10 años él tenga otra convulsión. Y el tercer punto es que tenga un diagnóstico de un síndrome epiléptico, que son síndromes generalmente genéticos que con el paciente nace y que se logra llegar al diagnóstico de un síndrome epiléptico, pues no necesitas los otros dos puntos. En la clasificación de este año de la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, tenemos que hicieron una nueva actualización sobre la clasificación de los tipos de crisis. Antes se hablaba de crisis simples, complejas, parciales, de parciales o complejas, y actualmente eso ya se cambió. Ahora se habla de crisis focales, crisis desconocidas, generalizadas o las no clasificadas. Las crisis focales a su vez se pueden dividir en las que tienen preservación del estado de conciencia o a las que tienen el estado de conciencia alterado. Asimismo, las desconocidas, que no sabemos si realmente tiene crisis focales o generalizadas porque no se presenció en el momento donde empezó la crisis. Y las generalizadas, que vemos que hay muchos tipos, están las atípicas de ausencia, las ausencias atípicas, las crisis de ausencia, a pesar de que el paciente, y lo vamos a ir viendo, no tiene movimientos. Si es una crisis, se considera una crisis generalizada en el que el paciente tiene una desconexión con el entorno. Usualmente ellos no recuerdan lo que ocurrió, pero el paciente los familiares tienden a llamarlos y ellos no contestan. Hay ausencias típicas, ausencias atípicas, están las ausencias mioclónicas, están las mioclónicas, la de mioclono negativo, entre otras, los espasmos epilépticos, y las crisis generalizadas tónico-clónicas, que son como las más conocidas. Son aquellas en las que hay movimientos involuntarios generalizados y realmente la crisis no empezó en un área focal, sino que directamente se generalizó en ambos hemisferios cerebrales. Cuando es focal, hablamos de que el paciente presentó signos en una parte que orienta a una parte específica del cerebro. Por ejemplo, empezó a tener movimientos involuntarios de una pierna o de un brazo y luego posteriormente este se generalizó. Deme un segundo que el doctor me estaba escribiendo. Entonces,
Las focales, cuando definimos que inician en un área específica, entonces, y luego se generalizan, usualmente se conocen como focal a bilateral tónico-clónicas, y cuando la crisis se generaliza, usualmente el paciente pierde el estado de conciencia. Pero hay pacientes que pueden tener crisis focales sin pérdida del estado de conciencia y asimismo se considera focales sin pérdida del estado de conciencia. Antes se le llamaban simples o complejas, ya eso ya no se hace así, o parciales y complejas. Las desconocidas, como mencioné, son las que nunca se logró ver o no se logró identificar si hubo un inicio focal o fue directamente generalizado. Entonces ponemos desconocida con o sin preservación del estado de conciencia, y las generalizadas que ya les mencioné. Y las no clasificadas es que eh, realmente no tenemos la información suficiente como para realmente decir si fue focal o generalizada, ¿ok? Y ahora se agregan unos descriptores expandidos donde ponemos si el paciente tiene espasmos epilépticos focales, si tiene mioclonos, si tiene episodios tónico-clónicos, que eso se debe, lo importante es que tenemos que describir qué fue lo que fue pasando durante el episodio, no solamente como que poner un nombre y ya, sino describir qué fue lo que fue pasando. Primero fue focal, luego se generalizó, luego me hizo una ausencia, así. Entonces, hablando un poquito de epidemiología, sabemos que en Colombia esta representa hasta 1% de la población padece de epilepsia y 0,8% de las causas de mortalidad en este país. En Panamá sabemos que 57 de cada 1.000 habitantes tienen epilepsia, y esto no es una cifra despreciable, es bastante frecuente y es actualmente pues en la consulta de nosotros acá en el seguro, es la patología más prevalente de todas las que se ven en neurología. Entonces, cuando buscamos, no solamente tenemos que buscar cómo se dio la crisis, cómo clasificarla, sino también clasificarla en base a su etiología. Luego de que identificamos el tipo de crisis, ya sea focal, focal generalizada, no desconocido, no identificado, tenemos que buscar la etiología. Aquí vemos que en rojo están las causas que pueden tener la epilepsia: genética, estructural, metabólicas, inmunes, infecciosas o desconocidas. Luego de esto, tenemos que ver si hay algún tipo de síndrome de epilepsia. Como mencioné, es otra de las definiciones de epilepsia, que aquí entra el síndrome de Lennox-Gastaut, entre otros síndromes conocidos. Y finalmente tenemos a ese paciente, ok, tiene una epilepsia focal, con preservación del estado de conciencia, de etiología estructural, porque le encontraron una lesión en el lóbulo temporal, y pues realmente no tiene un síndrome de epilepsia. Esto lo desarrolló a los 15 años, por ejemplo, y no se encuentran otras alteraciones como encefalopatía o discapacidad intelectual. Entonces ya tenemos una epilepsia con su clasificación y su etiología concomitante. Aproximadamente el 25% de los pacientes que son evaluados en clínicas de epilepsia y en unidades de monitoreo realmente no tienen epilepsia. Y es importante reconocer estos eventos para evitar tratamientos innecesarios e instaurar el tratamiento correcto cuando sea apropiado. Es decir, incluso en clínicas especializadas donde solo se ve pacientes con epilepsia, que hay los mejores especialistas, en un 25% esos especialistas no están llegando al diagnóstico correcto y tienen al paciente como epilepsia y realmente no es epilepsia. O inicialmente se pensaba que era epilepsia y luego ellos mismos al hacer estudios se dan cuenta de que no. Entonces aquí entran lo que se llaman las crisis no epilépticas, entran los diferenciales de un paciente con epilepsia, que son estos que vemos aquí. El síncope se confunde mucho con la epilepsia, los desórdenes psicológicos. Aquí entrarían las crisis no epilépticas o crisis psicógenas, como se les llamaba antes, los trastornos del sueño, los trastornos del movimiento, la migraña. Aquí, estos son como los más frecuentes, entre otros trastornos neurológicos que pueden haber, que se confunden con epilepsia. Aquí les presento el síncope, cómo podemos diferenciarlo de una crisis epiléptica, porque es algo que siempre nos consultan. Los pacientes tienen una pérdida del estado de alerta, pero hace algún tipo de movimiento involuntario y ya piensan que está teniendo una crisis. Esto no siempre es el caso. Existe algo que se llama el síncope convulsivo, en el que, como ustedes me imagino que pues tal vez hayan visto, el síncope es cuando hay una disminución del riego sanguíneo al cerebro súbito,
en el que el paciente pierde el estado de conciencia, pero rápidamente la recupera. Entonces, cuando esto pasa, en ocasiones la persona puede tener movimientos involuntarios, pero es por ese periodo que el cerebro no recibió sangre y no recibió suficiente oxígeno. Entonces ocurre un síncope que tiene algo de movimientos involuntarios, pero realmente no fue una crisis, simplemente fue por la disminución del riego sanguíneo al cerebro, a diferencia de una crisis epiléptica. Entonces, aquí hay algunas pistas, los factores precipitantes. Usualmente la epilepsia no tiene ningún precipitante, en cambio los pacientes con síncope tienen muchas veces estrés emocional, hay alguna maniobra de Valsalva que desencadena el síncope, como por ejemplo fueron al baño, fueron a orinar, a defecar, hicieron algún tipo de esfuerzo, algún tipo de maniobra de Valsalva que los llevó al síncope. También es muy común, por ejemplo, la hipotensión ortostática. Los niños cuando están en la escuela están con mucho calor en el himno nacional y tienen un episodio de síncope. eh, si hacen algún tipo de movimiento involuntario, los pueden confundir. Los síncopes de causas cardíacas también se pueden confundir, pero siempre detrás de el síncope hay algún detonante que lo llevó al episodio de pérdida de conciencia. Síntomas premonitorios. La crisis epiléptica usualmente no tiene síntomas premonitorios, excepto las llamadas auras, que no es más que el inicio de la crisis, que puede ser focal, que muchas veces el paciente puede decir, no, primero yo tengo un olor, siento un olor a cosas cítricas y luego pierdo la conciencia, o veo fosfenos o veo lucecitas y luego pierdo la conciencia. Eso no es más que el inicio de la convulsión, que inició de manera focal en una parte del cerebro y después se generaliza. Cuando se generaliza, el paciente pierde la conciencia. Entonces, en el síncope siempre refieren, no, que primero que me sentía como fatigado, nauseoso, con visión en túnel, pueden tener diaforesis. Tener este tipo de síntomas premonitorios a la pérdida del estado de conciencia habla más de síncope que de convulsión. Las crisis usualmente pueden tener este tipo de aura, pero no son estas, como les menciono, fatiga, náuseas, diaforesis. La postura al inicio, usualmente el paciente con síncope está en bipedestación o sedestación, y la crisis epiléptica puede ser bastante variable. La transición a la inconsciencia en la crisis epiléptica es inmediata. El paciente no le da tiempo de agarrarse, de avisarle a alguien, ¿no? Y en el síncope sí, en algunos casos puede ser gradual, si es más que todo si es una lipotimia, porque en el síncope también tiene que ser bastante inmediato, pero algo muy importante es que esa duración del tiempo de la inconsciencia, usualmente en la epilepsia dura unos minutos, en cambio en el síncope usualmente solo dura unos segundos. ¿Por qué? Porque como mencioné, síncope tiene que haber una recuperación casi instantánea del estado de conciencia. El paciente con crisis epiléptica, los movimientos tonicoclónicos pueden durar de 30 a 60 segundos usualmente, más de eso ya es una crisis que se está como prolongando. En cambio, en el síncope, y en el síncope nunca debe durar más de 15 segundos esos movimientos. Porque como mencioné, es el caso de los síncopes convulsivos. Hay pequeños movimientos y no duran más de 15 segundos. En el síncope usualmente puede haber palidez, en la crisis epiléptica más cianosis. Podemos encontrar mordedura de lengua bastante frecuente en la crisis epiléptica y más que todo a los lados de la lengua, lo cual es inusual en el síncope. Y puede haber incontinencia en ambos, más en las crisis epilépticas, pero también en el síncope en algunas ocasiones. Y posterior, en el periodo postictal, puede haber cefalea en los pacientes con crisis epiléptica, lo cual es inusual en el síncope. Entonces, este es el otro diferencial que les decía, las crisis no epilépticas psicógenas, que son aquellas donde el paciente realmente piensa o está teniendo algún tipo de movimiento que ellos piensan que son crisis, pero realmente no hay una actividad eléctrica asociada a esos movimientos. Muchas veces está asociado a desórdenes disociativos, somatomorfos, pacientes ansiosos, con depresión. Los episodios asemejan crisis epilépticas, pero realmente no hay detrás una actividad eléctrica que los respalde. Usualmente requieren monitoreo videoelectroencefalográfico para confirmar el diagnóstico, porque el paciente te puede referir una crisis muy similar a una crisis normal, pero es solo con el videoelectro que nos damos cuenta que realmente cuando está teniendo los movimientos involuntarios que él dice que son las crisis, realmente en el electro no se traduce. Entonces ahí es que hacemos el diagnóstico. Y estos pacientes no es que están fingiendo, la mayoría tienen depresión severa, ansiedad severa, algún tipo de
evento en su vida estresor que los ha llevado a que tengan estos episodios. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar cuando el paciente nos cuenta la crisis? Pues las crisis epilépticas tienden a ser bastante breves, las no epilépticas psicógenas pueden ser prolongadas hasta más de 2 minutos. Los pacientes que tienen crisis epiléptica usualmente tienen los ojos abiertos, las no epilépticas cerrados o incluso pueden tener un cierre palpebral forzado, lo cual es muy sugestivo de crisis no epiléptica. La actividad motora epiléptica tiende a ser bien estereotipada, o sea, siempre es el mismo movimiento, sincrónica, o sea, siempre es en el mismo tiempo y tiende a progresar. Las no epilépticas psicógenas son bastante variables, pueden hacer un movimiento primero, luego otro, y la sacudida pélvica, es decir, que muevan la pelvis durante el episodio, es bastante sugestivo de no epiléptica o los llamados opistótonos. En cuanto a la vocalización, es infrecuente que ocurre en las epilépticas, o sea, que ellos hablen durante las crisis. Esto sí puede presentarse en las no epilépticas. Ellos usualmente, a veces ellos ni siquiera, ellos se dan cuenta de todo lo que les está pasando. La atonía ictal prolongada puede presentarse durante las no epilépticas, quedan desmayados mucho tiempo, lo cual es raro en las epilépticas. El paciente epiléptico queda somnoliento, pero tiende a despertar pues unos minutos después. La cianosis, que es común en las epilépticas, infrecuente en las no epilépticas, o taquicardia o síntomas autonómicos, y los síntomas posictales, que son bastante frecuentes en las epilépticas. El cerebro necesita un tiempo para recuperarse, así que el paciente queda somnolento, confuso, pero en las no epilépticas, él usualmente despiertan y revierten rápidamente. O sea, ellos mismos te cuentan, no, ya después yo me sentía súper bien. Y en las no epilépticas psicógenas es importante ver ciertos detalles, que el episodio, ya haciendo como un resumen, que sea un episodio de larga duración y que recupere rápidamente la conciencia. Si en verdad tuvo una crisis de larga duración, el cerebro aún más lento debe quedar, o sea, el periodo posictal usualmente se tiende a prolongar. Entonces eso como que no va. La sintomatología que varía entre episodios, ¿no? Que a veces muevo el brazo, a veces la pierna, a veces las dos piernas, eso no va. Y algo muy común es que digan que solo mueven dos brazos, los dos brazos o las dos piernas, y realmente sí, es poco común de que tengas una crisis donde solo muevas los brazos o solo muevas las piernas, porque anatómicamente no es fácil de que esto ocurra. Y también, si el paciente tiene una crisis generalizada, en teoría, debería perder el estado de conciencia. Y muchas veces te dicen, no, yo me di cuenta de todo, y era ellos la refieren como generalizada, es decir, que estaban moviendo las cuatro extremidades. Fenómenos motores arrítmicos que no siguen una secuencia lógica, inicio gradual, curso clínico de incremento-decremento, o sea, una crisis debe empezar súbito y todo a la vez, o se focal y luego se generaliza. No que, bueno, primero se me movió un brazo, después la pierna, después la otra pierna, después el otro brazo, eso también es sugestivo que no. Movimientos bizarros del cuerpo, como mencioné, la movimiento pélvico y la actividad motora bilateral con preservación de la conciencia, que es lo que les mencionaba, que está teniendo, en teoría, una crisis generalizada y no pierde la conciencia. Eso no debe ocurrir en la epilepsia normal. Los movimientos pélvicos, los opistótonos, el cierre palpebral forzado, una conducta evitativa durante el evento, susurro posictal, que tengan crisis que pueden provocarse por sugestión, que diga, cada vez que peleo con mi mamá tengo crisis. Entonces, esto es poco frecuente que ocurra en la epilepsia. La epilepsia usualmente, independientemente de lo que esté pasando, el paciente puede tener una crisis. Entonces, ¿qué tenemos que preguntar? Si ha habido algún factor emocional o situacional reciente que haya gatillado la crisis, episodios presenciados por miembros de la familia o convulsiones que únicamente se presenta cuando el paciente está solo. Es decir, nunca lo ha podido ver un familiar. Le pasan un montón de veces, pero nunca le pasa cuando hay un familiar. Esto nos debe hacer preguntar más. Obviamente esto no es que está escrito en piedra, sino que uno tiene que conversar con la familia, y no con solo un punto yo me voy a quedar con que es una crisis no epiléptica. Tengo que tener varios puntos que me orienten a esto. Desórdenes psiquiátricos asociados, hay que tener cuidado. No todo paciente con depresión va a tener crisis no epilépticas. Hay pacientes con epilepsia y deprimidos, y es bastante frecuente, pero son ciertos signos de alarma que tenemos que vigilar. Alta frecuencia de crisis, a veces nos llegan pacientes, no, yo tengo 15 episodios al día, eso es poco probable, o el paciente ya debería estar hospitalizado en una condición mucho más grave. Historia de abuso físico o sexual, muchos tienen este tipo de antecedentes y por eso quedan con este tipo de crisis no epilépticas.
que tengan disque episodios de estatus epiléptico recurrentes, es decir, a cada rato lo hospitalizan porque le dio un estatus epiléptico, pero los electros todos salen normales, por ejemplo, múltiples síntomas físicos inexplicables, esto habla de somatización, mucha cefalea, mucho dolor en el cuerpo, a veces refieren dolores articulares, pareciera como un tipo de fibromialgia. Es muy común en estos casos, ausencia de historia de lesiones por crisis epiléptica, es decir, siempre buscan, cuando les da la crisis, están en un área segura, lo cual no es frecuente en los pacientes con epilepsia real. Muchos se golpean porque les ocurre tan súbito que ellos no tienen tiempo de ponerse en un lugar seguro, se caen al piso. Esto es bastante frecuente en epilepsia y los de las crisis no epilépticas tienden a buscar un lugar donde no se vayan a golpear. Falta de respuesta o incremento paradójico del número de crisis con los medicamentos. Es decir, que estás aumentando los medicamentos y el paciente dice que está peor o que tiene más crisis. Esto no debe ocurrir. Entonces, ¿cómo podemos abordar a estos pacientes? En general, el que tiene una crisis. Le hacemos una buena historia, un buen examen físico, que es la piedra más angular. Descartar las causas diferenciales que ya les acabo de mencionar, los síncopes, los TIA. También es importante aquí descartar, porque hay algo que se llama parálisis de TOT, que ocurre en pacientes con hipoglicemia. Los pacientes hacen, hacen crisis y luego de esto quedan con una alteración, por ejemplo, una hemiparesia o una hemiplegia, pero esto resuelve rápidamente. Esto también puede ocurrir, y más que una crisis epiléptica que quedó con este residuo, pero esto se queda, se va. Y los pacientes pueden pensar que es un ataque isquémico transitorio, por ejemplo. En estos casos, la hipoglicemia también puede llevar a episodios que hacen pensar en una crisis, pero realmente no son. La migraña, la psicosis aguda, otras causas de disfunción cerebral episódica. Y luego de que descartamos otras causas, entonces nos vamos con si tiene o no historia previa de epilepsia. Si el paciente tiene historia de epilepsia ya tratado con antiepilépticos, tenemos que adecuadamente buscar la terapia antiepiléptica, ver los efectos adversos o los niveles séricos del medicamento y realizar estudios de laboratorio para ver si hay alguna alteración previa con la que tengamos que tener cuidado a la hora de escoger el medicamento o si y ya después del seguimiento, seguir haciendo los laboratorios correspondientes para cada medicamento, para verificar por efecto adverso. Si no hay una historia previa de epilepsia, pues inicialmente pedir los laboratorios y dependiendo de esto, si no encontramos alteraciones que expliquen por qué el paciente tuvo esas crisis, o sea, no son crisis provocadas, al descartar con hemoglobina, electrolitos, pruebas de glicemia, pruebas hepáticas, renales, urinálisis, examen toxicológico, las drogas también tienden a producir crisis. Entonces, hacer una resonancia y un electroencefalograma si el screen metabólico está negativo. Y si tenemos algo patológico positivo que llevó a ese paciente a una crisis, en este caso ya provocada, entonces probablemente no estamos frente a una epilepsia, sino a una crisis aguda sintomática. Entonces, como mencioné, la historia clínica es súper importante, hacer una descripción detallada de toda esa historia, qué pasó primero, si hubo algo que avisó, quién presenció el evento. Aquí es importante si hay videos o si el familiar está con el paciente para contar la historia. Porque en teoría, si fue una crisis, realmente el paciente usualmente no se da cuenta de los movimientos. El cuidador también, como mencioné, nos va a ser muy importante y buscar un diagnóstico real de epilepsia. El examen físico tiende a estar normal, pero si hay algún signo de focalidad, por ejemplo, encontramos un Babinski, encontramos una hemiparesia, una hemiplegia, definitivamente ahí es necesario hacer estudios más de extensión. Normalmente, si tenemos crisis, habría que pedir una resonancia, pero más aún nos orienta que pues probablemente sea algún tipo de alteración neurológica. Tenemos que hacer un electro no solo intercrítico, sino un electrocrítico. Y en algunos casos, como mencioné, puede ser necesario el videoelectroencefalograma. Sería ideal en todos los pacientes, pero no siempre está disponible. El Holter y estudios cardíacos son necesarios para descartar las otras causas, dentro de estas los síncopes, y saber que el electro lo podemos realizar de manera transcraneal y de tipo cortical. En cuanto a los estudios de imagen,
En cuanto a transcraniano, me refiero a que los electrodos se ponen en la parte superficial de de la cabeza y hay un tipo de electro que se hace de tipo cortical en el que se hace directamente a nivel intracerebral, o sea, los electrodos se ponen dentro. Pero esto es poco frecuente, lo más común es es el transcraneal. Los estudios de neuroimagen, el caso de la resonancia, aquí usualmente pedimos resonancia cuando es un evento agudo, usualmente se pide tomografía para descartar sangrado y cosas urgentes, pero más allá de esto, en un paciente con epilepsia se debe pedir una resonancia con protocolo de epilepsia. Y los estudios neuropsicológicos también ayudan a orientar la causa, el foco de la epilepsia. Entonces, cuando un paciente tiene una primera crisis, nos preguntamos si tratar o no tratar. La primera crisis no provocada lleva a un riesgo de recurrencia, como mencioné, como de un 34-37%, que es el promedio entre 22 y 50%. Entonces, para nosotros tener una probabilidad mayor a 60%, que era lo que decía la definición de epilepsia, tenemos que tener algo que nos lleve de ese 30 y pico por ciento hasta 60%, que puede ser o tener dos crisis, que lleva un 73%, porque serían dos crisis no provocadas, y lo otro es que tengamos una crisis no provocada y que tengamos una lesión en neuroimagen o anormalidades en el electro, que fue lo que ya les había mencionado. Con esto llegamos a más de un 60% y podemos clasificar a ese paciente como epilepsia. Y tan pronto se diagnostica la epilepsia, tenemos que tratarla. Puntos importantes, el 70% de los pacientes se pueden controlar con un solo medicamento. FAL significa fármaco antiepiléptico. El 10 al 15% requieren dos medicamentos y de un 20 a 30% de los pacientes se consideran fármaco resistentes. Es decir, que con dos medicamentos a dosis óptimas eh, y con niveles adecuados, el paciente sigue teniendo crisis. Entonces, estos pacientes que se consideran fármacoresistentes se deberían meter a protocolos quirúrgicos de epilepsia, es decir, presentarlo a neurocirugía para ver, dependiendo si tiene algún tipo de lesión de tipo focal que se pueda operar, es un tipo de cirugía de epilepsia, que se puede resecar la lesión a ver si el paciente le mejora la epilepsia, o por lo menos no es fármaco resistente. Pero no solo está la cirugía, sino que se pueden poner ciertos dispositivos que hacen que el paciente tenga menos crisis recurrentes, como por ejemplo el estimulador del nervio vago, que es un tipo de dispositivo que se pone para evitar que el paciente tenga tantos medicamentos. Pero como vemos, la mayoría, el 70%, se controlan con un solo medicamento. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos en el tratamiento de la epilepsia? Inicialmente, utilizar un solo fármaco. No es necesario empezar con dos medicamentos ni tres. Empezamos con uno solo y dependiendo del paciente lo vamos a escoger. Tenemos que buscar si el paciente, si es una mujer embarazada, si es una mujer en edad fértil, si es un hombre, si es una persona anciana. Y dependiendo de esto, el medicamento que tenga mejores resultados con una dosis eficaz mínima que no tenga tantos efectos adversos asociados y que el paciente pueda cumplirlo terapéuticamente y basándonos también esto en los costos. Porque de nada vale que yo tenga un buen medicamento, que no tenga muchos efectos adversos, que tenga una dosis baja, pero el paciente no lo puede comprar. Así que igual ese paciente no va a ser adherente al tratamiento y no se va a curar o no se va a controlar. Entonces vemos que estos 5 puntos son importantes porque a pesar de que tal vez tengo un medicamento que me da buenos resultados, tiene un efecto adverso mínimo, pero el paciente lo puede comprar, entonces prefiero ese medicamento a uno que el paciente no va a poder obtener. Entonces, si tenemos dudas, vamos a ir entonces a la parte en la que vamos a escoger el medicamento en la primera crisis. Si tenemos esa primera crisis que es no provocada y que yo pienso y le hago una resonancia y tiene una lesión en el lóbulo temporal derecho. Entonces yo, bueno, ya encontré la causa de la crisis. Le voy a dar tratamiento porque ya tiene una crisis no provocada, que tiene más o menos un 30 y pico por ciento, le encontré una lesión en la resonancia, me subió ese porcentaje de que tenga nuevas crisis, de que tenga crisis recurrentes a más del 60%, lo clasifiqué como epilepsia. ¿Cómo escojo ese primer medicamento? Si tengo dudas, uso amplio espectro, medicamentos de amplio espectro, que son ácido valproico, levetiracetam, lamotrigina, topiramato.
hay que tener mucho cuidado con ciertos medicamentos en ciertos tipos de crisis. Los pacientes que tienen crisis epilepsias generalizadas, en algunos casos pueden empeorarse con carbazepina, carbamazepina, fenitoína, vigabatrina y gabapentina. Por ejemplo, este sería un ejemplo. Y porque estos medicamentos son usualmente más para crisis focales. Pero ahí van a ver durante la práctica que muchos pacientes son generalizadas y pues les va bien con, por ejemplo, una fenitoína, pero no sería lo ideal. Por eso es importante hacer bien la clasificación. Si estoy ante una epilepsia focal o si estoy enfrente a una epilepsia generalizada o focal a generalizada. Utilizar amplio espectro si tengo generalizada, si tengo dudas, porque esta va, la ácido valproico, el levetiracetam, la motrigina, topiramato cubren todos los tipos, casi todos los tipos, y las demás, estas usualmente son más para crisis focales o son de terapia adjunta, es decir, la sumo a otro tratamiento de primera línea. Es importante aquí ver las interacciones medicamentosas, por ejemplo, pacientes con VIH que utilizan medicamentos como atripla no pueden utilizar fenitoína porque tienen interacción medicamentosa. Esto es un ejemplo. Aquí tal vez se beneficiaría mejor de ácido valproico. Ciertos tipos de cáncer, ciertos tipos, pacientes con enfermedad cerebrovascular, hay que tener cierto cuidado con cierto tipo de medicamentos. Por ejemplo, los pacientes que tienen crisis mioclónicas no se benefician de tratamiento con fenitoína o inhibidores de canales de sodio porque los puede exacerbar las mioclonías. Entonces, en esos casos es mejor darle betiracetam o algún otro medicamento. Los efectos adversos, buscar ese medicamento que le va a dar menos efectos adversos a mi paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que es obeso, y yo le decido dar ácido valproico, el ácido valproico tiende a producir obesidad, aumento de los lípidos, etcétera. Entonces, el ácido valproico tal vez no es el mejor medicamento para ese paciente. Tal vez le va a controlar las crisis, pero me lo va a poner, me le va a aumentar el índice de masa corporal, así que tener cuidado en ese tipo de casos. Ver las comorbilidades, la mayoría de los pacientes de los medicamentos antiepilépticos pueden afectar en la función hepática. Entonces, ya tengo un paciente con lesión hepática que pues está en seguimiento, tal vez yo no voy a escoger, voy a tener que buscar un antiepiléptico que no tenga tanto ese efecto. Costo, disponibilidad y las mujeres en edad fértil es un punto súper importante porque en estos casos tenemos que evitar medicamentos que sean teratogénicos. En estos casos el ácido valproico, el topiramato, son medicamentos que tienen un alto índice de teratogenicidad. Entonces aquí sería mejor utilizar levetiracetam o la motrigina, que son bastante seguros en el embarazo. Si esta mujer quedara embarazada, pues en el caso de que quedara embarazada, porque siempre está la posibilidad, si está en edad fértil. En cuanto, de acuerdo a comorbilidades, esto es lo que les mencionaba, si el paciente tiene historia de rash, reacciones alérgicas, se debe preferir levetiracetam, topiramato o gabapentina, porque, por ejemplo, la lamotrigina tiene un alto riesgo de síndrome Stevens-Johnson y todo esto, más que todo si se sube de manera rápida la dosis, pero si ya tenemos una historia de muchas reacciones alérgicas y rash, evitar ese medicamento. Mujeres en edad reproductiva, preferiblemente levetiracetam y la motrigina, por lo que les mencionaba. Los pacientes obesos, prefiero darle un topiramato que va a ayudarlo a bajar de peso, a darle un ácido valproico. Aquí también puedo utilizar la motrigina, levetiracetam. En ancianos, prefiero dar medicamentos que no produzcan tanta somnolencia o depresión cognitiva, como levetiracetam, la motrigina o gabapentina. Los pacientes que están con depresión se benefician más de la motrigina, de carbamazepina, de ácido valproico porque estabilizan el ánimo y se debe evitar medicamentos como el levetiracetam porque el levetiracetam se ha visto que puede producir puede aumentar depresión o incluso ayudar a desarrollarla. La habilidad emocional, también utilizar uno que estabilice el ánimo, como ven ahí, ácido valproico, la motrigina, topiramato. Los pacientes con deterioro cognitivo, prefiero dar la motrigina, gabapentina, igual que aquellos que tengan algún tipo de tumor cerebral. Migraña, prefiero topiramato o ácido valproico porque son medicamentos que también se puede utilizar como profilácticos de migraña. Pacientes con neuralgia del trigémino, la carbamazepina, que es el tratamiento de la neuralgia del trigémino. Y en dolor neuropático, pues prefiero gabapentina, la motrigina o la cosamina incluso. Entonces, selección del medicamento. Inicialmente tengo que determinar si es una epilepsia de inicio generalizado o de inicio focal. Si es de inicio generalizado,
por ejemplo, una crisis de ausencia, mioclonía, atónica, tónica o tónico-clónica. Entonces me voy con, si es ausencia, aquí el mejor medicamento es la etotuximida, es el que mayor efecto ha demostrado, y si no, pues entonces ácido valproico, y en las cuales son de inicio generalizado, puedo dar benzodiazepinas si son mioclónicas, atónicas o tónicas. Si el paciente tiene inicio focal, después se vuelve tónico clónico, si es un inicio focal simple, es decir, que no progresa, es decir, y tampoco hay pérdida del estado de conciencia o crisis de inicio focal cognitivas, aquí me puedo ir con los inhibidores de los canales de sodio, como fenitoína, carbamazepina, puedo utilizar fenobarbital, gabapentina, tiagabina, carbazepina o pregabalina. Los que están en blanco son como las primeras opciones y las otras son como usualmente se utiliza como más de adjuntos o tratamiento adyuvante, no de primera línea. Y si no tengo idea, no tengo una buena historia, tengo dudas, no sé si fue inicio focal, si fue generalizado, pues entonces me voy con los que son de amplio espectro, que les dije, ácido valproico, lamotrigina, topiramato, levetiracetam y sonizamida. Ok, podemos tener ciertos, esto es una tabla como para que vean nuevas estrategias de cómo seleccionar los medicamentos. Eh, ya obviamente el uso si el paciente tiene síndromes de epilepsia ya es diferente. Hay ciertos medicamentos que son específicos, pero como vemos, siempre utilizar una monoterapia primero y dependiendo de lo que encontremos, si es que tiene alteraciones, si tiene muchos efectos adversos, podemos entonces cambiar a otra monoterapia. Pero si el paciente, a pesar de una buena dosis o si tiene mala respuesta al tratamiento, es decir, a pesar de que lo tengo en buena dosis, no me está respondiendo, sigue convulsionando, también hacer un cambio a otro medicamento o agregar otro. Y dependiendo de eso, entonces lo voy cambiando. Y aquí pues solamente como que les va diciendo qué medicamento utilizar dependiendo del tipo de crisis. Si es de inicio focal, la motrigina, levetiracetam, esto ya lo vieron. Dependiendo si es un síndrome epiléptico como los de espasmos infantiles, como el de síndrome de West, aquí puedo requerir uso de ACTH, prednisona, vigabatrina. Si es el síndrome de Dravet, puedo utilizar mejor fenfluramina, valproato, clobazam, y en síndrome de Lennox-Gastaut les va mejor con valproato, clobazam, y ahí van poniendo como las alternativas de segunda línea y la terapia adyuvante. Ok, los mecanismos de acción de este tipo de medicamentos, tenemos los más clásicos o los más viejos, que son los de inhibidores de canales de sodio, voltaje dependientes. Aquí tenemos los más viejos, que son el ácido valproico, la carbamazepina, la DFH-fenitoína. Tenemos los GABAérgicos, que los que actúan sobre GABA, que está aquí el fenobarbital. Por ejemplo, el ácido valproico también tiene un efecto sobre el fenobarbital, sobre el GABA. No solamente tiene varios mecanismos de acción, no solamente inhibidor de canales de sodio, sino también sobre GABA. Los más nuevos no solamente están los inhibidores de canales de sodio más actualizados o que se han creado más en el tiempo, más adelante, como el topiramato, la lamotrigina, el felbamato, la sonizamida. Sobre GABA han hecho felbamato, tiagabina, topiramato, vigabatrina, inhibidores de canales de calcio. Aquí tenemos la levetiracetam, la lamotrigina, el topiramato, la sonizamida, inhibidores de NMDA, el felbamato, inhibidores de reclutamiento de glutamato, que está el topiramato, inhibidores de canales de potasio y otros, está el levetiracetam, entre otros mecanismos, como la unión a proteínas de las vesículas sinápticas, que es el levetiracetam, y el brivaracetam. Estos son los mecanismos y vemos los medicamentos, cómo van actuando. Vemos que los inhibidores los que se unen a la vesícula sináptica, que son estos SV2A, aquí está el levetiracetam y el brivaracetam. Vemos que todos estos son inhibidores de los canales de sodio voltaje dependiente. Aquí está el fenitoína, carbamazepina, Oxcarba, la Motri, la Cosa, sonizamida. Los que actúan sobre GABA están las benzodiazepinas sobre el receptor, el valproato,
Está la tiagabina, que inhibe este canal que es el GAT1, las gabapendinas que actúan sobre la subunidad alfa 2 gamma del canal de calcio, entre otros. Esto hay que leérselo y tratar de por lo menos saberse los más importantes, que serían los inhibidores del canal de sodio, vesícula sináptica, los que actúan sobre GABA, sobre qué parte de GABA, si es sobre el receptor o qué. Glutamato, aquí también es súper importante el perampanel, el topiramato, el felbamato, el valproato. El valproato tiene varios mecanismos de acción, como vemos aquí, aparece por acá en el receptor de NMDA. Eh, pero también tiene otros mecanismos y por lo menos acá la ectosuximida, que es el que se utiliza para crisis de ausencia sobre el canal de calcio. Entonces, las dosis, sí es importante que se vayan familiarizando con las dosis. El fenobarbital, la tableta usualmente es 64 miligramos y la dosis inicial de 50 a 100 y la dosis de mantenimiento de 50 a 200. La fenitoína se calcula por peso. La dosis inicial debe ser entre 200 a 300, pero en verdad la dosis es de 4 a 7 miligramos por kilo. Usualmente la dosis usual de mantenimiento. Y así lo tienen que ir, pues esto sí lo deben como que leer ustedes para que recuerden y sepan más o menos cómo son las dosis. ¿Cuáles son los efectos colaterales de los antiepilépticos? Usualmente los de primera generación. Tenemos el fenobarbital, como les dije, casi todos producen somnolencia, como vemos aquí. El fenobarbital puede producir trastorno del comportamiento, hiperactividad. La fenitoína es bien importante, produce hiperplasia de gingival, no en todos los pacientes, en muchos no lo producen, pero puede que haya algún paciente y esto siempre, usualmente ocurre a largo plazo. Puede producir hirsutismo, alteraciones del metabolismo óseo, puede dar visión doble, ataxia, temblor. La carbamazepina puede dar somnolencia, visión borrosa, diplopía, náuseas, ataxia, pero uno de los efectos más importantes es la hiponatremia, que usualmente es asintomática y puede ser severa en ciertos casos. Eh, la carbamazepina, esto es uno de los detalles que siempre hay que estar vigilando en los niveles de sodio. El ácido valproico produce los mismos síntomas, somnolencia, temblores, pero produce aumento de peso, que como sabemos es importante, y la pérdida de cabello transitoria. Puede, en algunos casos raros, producir pancreatitis, trombocitopenia, aumenta el riesgo de falla hepática, por eso hay que estar vigilando pruebas de función hepática y hemogramas siempre. Todos pueden causar reacción alérgica, supresión de médula ósea y hepatitis. Esto es como lo que les mencionaba. El topiramato, su efecto más importante es que produce el enlentecimiento cognitivo. Por eso tratamos de no darlo por lo menos en personas jóvenes que están trabajando, que están estudiando. Pueden dar parestesias, es bien común en manos o en pies, pero esa tiende a desaparecer con el tiempo y litiasis renal. Levetiracetam, que la litiasis no es tan común, pero puede ocurrir. Levetiracetam, como mencioné, no se da en pacientes con depresión o con alteraciones psiquiátricas porque puede producir irritabilidad, depresión y, como mencioné, casi todos producen somnolencia. La lamotrigina puede llevar a reacciones de hipersensibilidad siempre cuando se sube muy rápido la dosis, por ejemplo, puede llevar hasta un síndrome de Steven-Johnson, así que hay que tener cuidado. La sonizamida puede dar litiasis renal, anhidrosis en ciertos niños y también puede dar cambios en el comportamiento. Pregabalina, ganancia de peso y ciertas benzodiazepinas como son el clobazam y el clonazepam, más que todo somnolencia. Entonces, ¿cuándo descontinuar los medicamentos? Se puede considerar descontinuar el tratamiento en pacientes que tengan una epilepsia, que tienen un bajo riesgo de recurrencia y que han tenido al menos 2 años libre de crisis. Déjenme apagar el botón de... Disculpe. Entonces, por lo menos para pensar ni siquiera en quitar el tratamiento, hay que tener por lo menos 2 años libre de crisis y que este paciente tenga un bajo riesgo de recurrencia. ¿Y cómo vamos a identificar esto? Los que tienen bajo riesgo de recurrencia son aquellos que han tenido un buen control con monoterapia a dosis baja. Es decir, yo le puse un medicamento, ese paciente se controló y yo más nunca he tenido que estarle subiendo la dosis, no le tuve que agregar otro tratamiento, pero ya un paciente que por lo menos necesite 2 medicamentos,
ya ese paciente no tiene un bajo riesgo de recurrencia. No ha habido intentos fallidos de retiro de fármaco, es decir, hasta ahora no se ha intentado retirar el medicamento y ha tenido ya una recurrencia. Si ya yo intenté hacerlo y el paciente tuvo crisis, cuando le quité el tratamiento, lo más probable es que ese paciente no se le va a poder quitar. Examen neurológico normal, no tiene nada alterado. Electro normal, tengo que hacerle siempre, cuando quiero pensar en quitar el medicamento, un electro y una resonancia. La probabilidad de que el paciente no recurra es mejor cuando tiene un electro normal. Si tiene un electro alterado, tiene algún tipo de onda patológica, pues definitivamente ese paciente todavía está teniendo crisis y no se beneficia de retirar el medicamento. Síndromes epilépticos benignos. Hay ciertos síndromes epilépticos, por ejemplo, en la adolescencia o en la infancia, que los pacientes tienen crisis y estos remiten espontáneamente. En este tipo de casos, pues paciente tiene bajo riesgo de recurrencia. Y las epilepsias generalizadas primarias, excepto la epilepsia mioclónica juvenil. El alto riesgo lo conllevan personas que iniciaron en la edad igual o mayor a 16 años. Ya haber empezado arriba de esa edad, pues no lo hace de bajo riesgo, que requiera politerapia, tener crisis luego de un inicio del tratamiento, historia de crisis tónico-clónicas generalizadas o de crisis mioclónicas, electroanormal en el último año. Entonces, es importante saber que las crisis focales son más frecuentes que las crisis tónico-clónicas generalizadas. En el anciano, esto es aún mayor y la mayoría de los pacientes ancianos tienen crisis focales más que generalizadas. Se ha visto que los focos más comunes son frontales y parietales, más comunes que en el lóbulo temporal, y esto lleva a auras de mareos y pueden tener episodios con manifestaciones motoras y sensoriales. Los episodios de crisis de desconexión pueden tener ciertas características como alteraciones mentales, mirada fija, confusión, apagones. Y el impacto distintivo es que tienen un estado cogital prolongado hasta 24 horas y la parálisis de TOT, que puede ser más común. La parálisis de TOT, que era lo que les mencionaba, aparición de, por ejemplo, una hemiparesia o una hemiplegia en un lado del cuerpo luego de una crisis. Entonces, ese déficit neurológico, esa hemiparesia se va luego de que el paciente tiene la crisis, luego de que pasan unos minutos, pero la parálisis de TOT en ocasiones puede prolongarse un poco, así que esto hay que estar pendiente. La gente puede pensar, ay, no, mira, tuvo un evento cerebrovascular, pero realmente es una parálisis de TOT. Las crisis pueden ser más dañinas y severas en los pacientes ancianos y las caídas son importantes porque como el paciente no tiene tiempo de agarrarse ni nada, puede ser devastador para ellos. Ok, es importante considerar tempranamente otras opciones de tratamiento, que era lo que les mencionaba, la cirugía de epilepsia, en las epilepsias estructurales, por ejemplo, mesial temporal y ciertas displasias que ocurren en esa área o en otras áreas del cerebro, pueden operarse, en algunos casos requiere obviamente la evaluación por el neurocirujano, hasta el 75% pueden llevar a mejoría de crisis y deben reunir criterios específicos, sobre todo identificar bien el foco epileptogénico, que esto se hace no solamente con la resonancia, sino con el electro, que concuerde lo que estamos viendo en la imagen con que ahí mismo está el foco se ve en el electro que esa área es la que está con epilepsia o con actividad eléctrica. Por ejemplo, encuentro una lesión en el temporal y cuando voy al electro, el electro dice que en ese mismo temporal hay actividad eléctrica. Eh, También se utilizan las evaluaciones neuropsicológicas que les mencioné, son pruebas que se hacen para ver si hay una disfunción en esa misma área donde se encuentra la lesión. Y entre otros, también criterios psiquiátricos, psicológicos que el paciente tiene que reunir. El estimulador de nervio vago es otro dispositivo que es un poco mucho menos invasivo, obviamente, pero que de igual forma requiere una neurocirugía y más que todo se utiliza en pacientes para manejo paliativo, esos niños que tienen muchos medicamentos y que no mejoran, se les puede poner este estimulador para disminuir la cantidad de crisis o disminuir los medicamentos. La dieta cetogénica en algunos tipos de síndromes epilépticos es de ayuda.
Se puede realizar lesionectomía, o sea, resecar solamente la lesión que está afectando que está produciendo las crisis. Lobectomía en algunos casos eso se puede realizar, o multilobectomía o hemisferectomía. La hemisferectomía se puede hacer en casos como algo que se llama en algunos tipos de síndromes, donde eh, el paciente tiene alteraciones de todo un hemisferio y se ve que ese hemisferio es el que está produciendo la alteración. Entonces aquí en estos casos es que se puede realizar. Otros, pero esto pues ya no se hace mucho porque obviamente lleva a a mucha discapacidad al paciente. Entre otros procedimientos está la callosotomía, que impide la transmisión de la actividad eléctrica entre los dos hemisferios y evita que se generalicen las crisis, y la transección subpial múltiple. El estimulador del nervio vago, lo bueno es que se da un manejo pues ambulatorio del paciente, usualmente dura de 5 a 7 años, se va a hacer ajustes a tolerancia, el paciente puede producirle ronquera, y en un 40% hay beneficio y en un 20% los pacientes quedan libres de crisis. Por eso se utiliza más que todo como paliativo. Consideramos epilepsia resuelta aquel paciente que tenga síndrome epiléptico dependiente de la edad, que superaron la edad correspondiente. Por ejemplo, un tipo de síndrome de la infancia, que ya pasó la infancia, el paciente dejó de convulsionar y ya más nunca tuvo crisis. Y aquellos que han estado libres de crisis por los últimos 10 años y que no han tomado medicamentos antiepilépticos por lo menos en los últimos 5 años. Eh, Esto se requiere para poder definir a un paciente como epilepsia resuelta. Yo le quito el medicamento con lo que habíamos mencionado antes, que ya haya tenido 2 años sin crisis. Yo le quito ese medicamento y el paciente ya tiene 10 años sin crisis, y de esos 10 años, los últimos 5 no ha tomado medicamento. ¿Cómo podemos ir agregando los medicamentos o cuál es la mejor estrategia? Pero, como les mencioné, la mayoría se controla con un medicamento. Inicio ese medicamento a la dosis mínima eficaz. Si tengo un control de crisis, mantengo ese tratamiento. Si no estoy controlado con ese medicamento a una buena dosis, entonces puedo aumentar la dosis a mayor, y dependiendo de si tengo un buen control, ya me quedo con eso. Si tengo un control de crisis parcial, o sea, sigue teniendo crisis, tal vez menos, pero la sigue teniendo, pues entonces lo mejor sería sustituir por otro medicamento con igual pauta. O sea, puedo, en la mayoría de los casos, como van a ver, no podemos quitar un medicamento de una vez y poner otro, pero podemos agregar el otro medicamento e ir titulando hacia abajo el primer medicamento. Si el problema no es el control de crisis, sino que tiene un efecto adverso importante, entonces aquí lo que puedo hacer es reducir la dosis o cambiar el medicamento, si es un efecto adverso grave. Si reduzco la dosis y tengo todavía ese efecto adverso o no tengo un buen control de crisis con esa dosis más baja, entonces ni modo, sustituir por otro medicamento. Y sí, a pesar de que yo tengo un control, pero tengo un control parcial, o no estoy llegando al control con ese único medicamento y no tengo efectos, no tengo tantos efectos adversos, puedo agregar otro medicamento, o sea, combinar dos antiepilépticos. Y si no tengo control de crisis, pues ya entro a combinaciones alternativas, o pensar en las cirugías de epilepsia o los dispositivos para la epilepsia refractaria. Importante término que sepan es el término SUDEP, que es el de Sudden Unexpected Death in Epilepsy, que es la muerte súbita e inesperada en el paciente con epilepsia. Esto es una de las causas frecuentes en el que el paciente con epilepsia puede fallecer. Y es importante prevenir esto. Los que tienen más riesgo de SUDEP son aquellos que tienen mutaciones genéticas, que no solamente tienen epilepsia, sino tienen algún síndrome epiléptico, pacientes que tienen una epilepsia poco controlada de manera crónica, por más que se ha intentado, no se logra controlar, o que son malos pacientes, no quieren estar dándose seguimiento y siguen convulsionando. Puede llegar un momento que tengan muerte súbita. Los que son resistentes, obviamente, tienen mayor riesgo. Los que duermen en posición prona, se les debe recomendar a los pacientes epilépticos que no duerman así, y más si son niños o bebés, no se deben poner en esta posición. Y los que son, que iniciaron con la epilepsia desde temprano o en edades muy tempranas, tampoco se debe utilizar. Entonces, esto es lo que es el SUDEP, y pues es una de las causas de muerte pues más como
las más temidas en los pacientes con epilepsia. Y bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta o algo que no quedó claro. Todo claro, chicos. ¿Y quedó claro cómo define epilepsia? Creo que quedó bastante claro, doctora, gracias. Bueno, listo, pues. Entonces, bueno, cualquier cosa ya después le pueden preguntar al doctor. Que les vaya súper, chao. Gracias, doctora. Hasta luego.